de aquel que nos llamó a su luz. Arco barriendo, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Juan de Lozano, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡Arco! Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados hoy a través de las redes sociales, que acaban de apartar su tiempo para escuchar tu palabra de bendición y de edificación, Padre amado. Sabemos que estamos congregados hoy a través de tu Santo Espíritu y por eso te damos gracias, Padre Celestial. También te pido que tu Santo Espíritu esté obrando hoy, Padre amado, en nuestros corazones, que nos sea de bendición esta palabra, que tu Santo Espíritu obre, Padre amado, donde el hombre no puede entrar, que ahí haga la obra, Padre amado, tu Santo Espíritu. También ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este tiempo que apartamos para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para nuestra vida, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 15. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Jesús, precioso Jesús. Hemos venido a ministrarte. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 15. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra del Señor nos habla hoy. El apóstol Pablo en su momento le habla a la iglesia de Efeso que estén en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que somos un cuerpo de Cristo. Y hoy Dios también quiere hablarnos a nuestras vidas, nosotros que somos hijos de Dios, siervos de Dios,
estamos hoy reunidos a través de su Santo Espíritu como cuerpo y como iglesia de Dios. Y Dios no quiere hablar que seamos unidos, así como dice la palabra del Señor que acabamos de leerla. En el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que reconocer primeramente que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y también tenemos que andar en verdad, dice la palabra del Señor, en amor, así como Jesucristo anduvo en la verdad, a pesar de que fue duro a veces con sus discípulos, muchas veces, cuando en su momento dice que los discípulos escucharon palabra dura. ¿Por qué? Porque Él les dijo que le seguían las personas por los panes y por los peces. Las personas se apartaron de Él, pero Él le dijo a uno de sus discípulos, si le parecía duro esa palabra, que se alejen de Él. Y Pedro mismo le dice que a dónde van a ir si solo Él tenía palabra de vida. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy nosotros, que andemos en la verdad primeramente y en el amor, así como Jesucristo anduvo en el amor y en la verdad de Dios. Y dice la palabra en el versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Así como está Cristo, que es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo de Cristo, está el pastor, el apóstol, que es la cabeza de la iglesia. Después están los obreros, los diáconos, los evangelistas, profetas, los salmistas y demás. Y cada uno tiene su función. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice que donde hay 2 o 3 reunidos, Él está primeramente. Y también dice que si nosotros somos 2 personas y nos ponemos de acuerdo, que vamos a hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy. Que dejemos de hablar de tantas denominaciones, que dejemos de dar tanta entidad al hombre, decir yo soy de la iglesia de fulano de tal, yo soy del pastor tal. No, que hablemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque así como Jesucristo mismo vino a hablar en el nombre del Padre, nosotros tenemos que hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús se sanan los enfermos, se echa fuera demonios, se hace lo que para el hombre es imposible. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo nos dejó esa autoridad de la iglesia para edificación, dice, de la iglesia, y la autoridad también que es para hollar serpientes y escorpiones en lo espiritual contra la fuerza del enemigo. Miren lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 17. Miren lo que dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos le dijo, todo reino dividido contra sí mismos es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Por qué? Porque en su momento dice que Jesús estaba echando fuera demonios, y la misma iglesia en su momento, los fariseos, saduceos, dice que estaban en contra de Él. Y en vez de ser de bendición empezaron a hablar mal de Él como siervo de Dios, como hijo de Dios. Y Jesús mismo, conociendo los pensamientos, le dijo eso, que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es destruido. Y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Por qué? Porque en su momento dice que lo compararon hasta con el diablo, le dijeron que echaba por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y eso lamentablemente pasa hoy en día, que cuando alguien empieza a hacer la obra de Dios por celo, por envidia, lamentablemente el resto empieza a hablar, a murmurar, en vez de decir gloria a Dios y seguir a Jesús, seguir en la obra, seguir firmes, unidos como el cuerpo de Cristo que somos. Y eso es lo que Dios hoy quiere enseñarnos, eso es lo que el Padre quiere dejarnos en este momento, en este mensaje, que seamos unidos, que seamos un cuerpo, que seamos el ejército de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque dice que un reino dividido contra sí mismo es asolado, dice la palabra del Señor, y dice que el enemigo también es unido, las fuerzas de las tinieblas se unen para hacernos frente a la iglesia, a los hijos de Dios. Y así nosotros también tenemos que unirnos, así como cuenta la palabra del Señor en su momento. Dice que la iglesia primitiva, los apóstoles, dice que estaban orando fervientemente, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y dice que la gloria de Dios cayó y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y así muchas veces nosotros también estamos orando, pero cada uno ora por su conveniencia, no en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos hoy, que seamos el cuerpo de Cristo, que estemos en el Espíritu Santo, que seamos todos unidos. ¿Por qué? Porque dice que después de eso, dice que esa iglesia fue poderosa, dice que sanaban enfermos, echaban fuera demonios. Y eso es lo que muchas veces nosotros pedimos al Padre,
Queremos una iglesia de poder, de fuego, pero lamentablemente estamos con otros pensamientos, estamos hablando en nombre del hombre y nosotros tenemos que hablar en el nombre de Jesucristo, y más en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo le queda poco tiempo porque Cristo viene, y nosotros, así como pasó en su momento, dice la palabra del Señor que el evangelio fue predicado por Juan el Bautista, un profeta, un gran siervo de Dios. Dice que él salió a predicar el arrepentimiento de pecados, y es lo que nosotros tenemos que hacer también. Y dice que llegado su momento, la misma iglesia, como vio que la gente lo seguía porque Dios estaba con él primeramente, dice que le preguntan quién era, si él era el enviado de Dios, el siervo de Dios, y él simplemente dijo: una voz que clama en el desierto. Él estaba abriendo el camino a Jesucristo, y así nosotros tenemos que hacerlo. Si usted es encargado de la alabanza, usted tiene que ser consciente que está adorando al Padre, está ministrando al pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que en el Espíritu del Señor habita en medio de la alabanza a su pueblo, y nosotros tenemos que estar alabando y adorando al Señor con un corazón humilde. Tenemos que estar en la presencia, temeroso del Señor, tenemos que temerlo al Señor, tenemos que estar con integridad, con santidad en el Espíritu para poder ministrar al pueblo. ¿Por qué? Para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Y así dice la palabra del Señor, que llegado su momento, cuando Juan el Bautista lo vio a Jesús, él mismo declaró y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que él mismo, cuando sus discípulos le dijeron que él estaba bautizando, que Jesús andaba haciendo milagros, señales, él dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y así nosotros tenemos que hacer como siervo de Dios. Cuando vemos que Jesús está entrando en los hogares, está haciendo el Espíritu Santo está haciendo la obra, nosotros tenemos que empezar a menguar, tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros tenemos la victoria como iglesia. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que en su momento Jesús le dice al apóstol Pedro, le dice que él era la piedra en donde iba a fundar su iglesia, y dice que le entregó toda la autoridad, y que las puertas del Hades no iban a poder prevalecer contra la iglesia. Y es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, que si nosotros estamos unidos, así como pasó en su momento, que los apóstoles se unieron y empezaron a predicar a pesar de que fueron perseguidos, a pesar de que hablaban de ellos, el Espíritu del Señor estaba con ellos, dice la palabra del Señor. Y también dice que la iglesia primitiva estaban en un mismo sentir. Dice que todo lo que ellos tenían lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno conforme a la necesidad de cada uno. Y así nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque llegado su momento, muchas veces pedimos para salir a evangelizar, para hacer la obra de Dios, y muchos dicen: no, yo no soy de esa congregación, yo no soy de esa denominación, no te puedo ayudar. Y no, tenemos que estar unidos como el pueblo, como la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar hoy, que seamos violentos en el espíritu, que seamos esforzados y valientes, pero como un cuerpo en Cristo Jesús que somos, que leamos la palabra, que nos llenemos la palabra, porque dice también la palabra del Señor que los apóstoles en su momento, ellos levantaron diáconos para hacer la obra de Dios, evangelizar y hacer las cosas que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque ellos tenían que encargarse de la palabra y la oración. Por eso dice la palabra del Señor que cada uno tiene su función en el cuerpo de Cristo. No todos podemos ser pastores, no todos podemos ser profetas, porque hoy es el tiempo de los profetas, los falsos profetas, que están hablando cosas que Dios no le mandó, hablan según su corazón. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, y es necesario que pase, pero nosotros como iglesia tenemos que estar unidas para hacerle frente al enemigo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en oración, estamos así como la iglesia en su momento, cuando dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro lo llevan preso para matarlo, dice que la iglesia empezó a interceder, toda la iglesia se puso a orar y Dios hizo la obra. Y así nosotros tal vez vemos a nuestros hermanos que se apartaron, nuestras familias se apartaron, no queremos que se acerquen a los pies de Cristo, pero tenemos que estar unidos, tenemos que estar en el cuerpo de Cristo orando en todo tiempo y velando para que Dios derrame su gloria y podamos ver los últimos avivamientos en la tierra. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere que aprendamos hoy, que comprendamos hoy que somos un cuerpo en Cristo Jesús y que no podemos hacer nada solo, porque llegado su momento, la palabra del Señor dice que Jesús lo mandó a los discípulos de 2 en 2. ¿Por qué? Porque la palabra misma nos dice que si uno cae, el otro lo va a levantar. Nosotros no podemos andar solos. Sí, el Señor está con nosotros, pero tenemos que estar conscientes nosotros. Tenemos que estar conscientes que somos un cuerpo en Cristo, no podemos andar solos. No tenemos que ser egoístas, no tenemos que ser vanagloriosos. Siempre tenemos que depender del Espíritu Santo, seguir a la voz del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo.
Tenemos que ser como la familia en Cristo que somos, así como el Señor nos considera hermanos, nos dice que al padre de familia le llamaron Belcebú, cuánto más a nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Y por eso Dios quiere que hoy nosotros seamos como una familia unida, en donde el enemigo no pueda entrar, porque dice la palabra del Señor que el hombre fuerte entra cuando el hombre fuerte durmió, cuando hay disensión, cuando hay discordia, hay pleito, y así lamentablemente el enemigo entra en la congregación, entra como la cizaña, entra a dividir, entra en la murmuración contra los hermanos, entra en los chismes, entra en los falsos testimonios también lamentablemente, pero Dios no quiere que hagamos eso, sino que simplemente oremos los unos por los otros, que seamos en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque Cristo viene, dice la palabra del Señor, y dice que Él no retarda su promesa, sino para que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero si nosotros en nuestra propia congregación, en nuestro propio entorno, en el Evangelio, estamos divididos, estamos diciendo, no, yo soy del apóstol tal, yo soy del pastor tal, estamos dividiéndonos nosotros y la gente no se va a acercar nunca. Tenemos que andar unánimes, tenemos que ser como la iglesia primitiva, que en su momento ellos andaban unidos. Dice que van al templo, Pedro y Juan, y dice que en el nombre de Jesús levantaron a un cojo que no podía, algo imposible para el hombre, pero posible para Dios. ¿Por qué? Porque estaban en el mismo espíritu, estaban unánimes, estaban fervientemente, estaban llenos del Espíritu Santo, y eso es lo que Dios quiere que aprendamos hoy, que comprendamos hoy, que estemos juntos en el Evangelio, que sigamos puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, que no bajemos los brazos, porque sí, muchos lamentablemente nos traicionan, muchos se quedan en el camino, pero nosotros somos siervos de Dios. Dice la palabra del Señor que el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Y también nos dice el Señor que si uno cree, puede ser salvo él y toda su familia. Nosotros tenemos que creer que el Señor ya lo hizo, tenemos que tener fe y caminar por fe. ¿Por qué? Porque somos siervos de Dios, siervos de Jesucristo. Y si Jesucristo la pasó, pero Él estuvo con el Espíritu Santo y Dios le dio la victoria. Y así el Señor nos quiere entregar la victoria. Quiere que nosotros seamos la iglesia de poder, que en su momento fue la iglesia primitiva de los apóstoles en el aposento alto. Así el Señor quiere derramar de su gloria en estos tiempos, porque escrito está que en los últimos tiempos Él va a derramar de su espíritu, dice, sobre toda carne, sobre todos los niños, dice, los ancianos, y también sobre sus siervos. Eso es lo que Dios quiere hacer, pero tenemos que estar unánimes, tenemos que empezar a clamar por las naciones para que Dios derrame de su gracia y de su misericordia, para que nadie se pierda, porque la juventud lamentablemente se están apartando, porque llegado su momento vienen a la congregación, pero al no darle importancia, al no estar con ellos, al no prestarle atención, lamentablemente vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque está el tentador que le ofrece lo fácil, los placeres de este siglo. Pero si nosotros le demostramos amor, lo que ellos están buscando, les mostramos lo que ellos van a buscar a la iglesia, ese amor, ese abrazo, ese consejo. Tal vez tenemos que ser como Jesucristo mismo dice, que nos van a conocer por el amor de los unos hacia los otros. Y ese es el mensaje de hoy, eso es lo que Dios quiere que comprendamos, que primeramente no podemos hacer nada sin su Santo Espíritu, y también que comprendamos que Cristo es la cabeza de la iglesia, que no tenemos que andar vanagloriando ni nada que se le parezca, ni tampoco andar hablando en el nombre de ningún nombre, sino en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús se rompen cadenas, se pudren los yugos, y en el nombre de Jesús hay victoria segura. Si nosotros andamos en el temor y en el temblor de Jehová, en el temor de Jesús, tenemos la victoria asegurada. Y ese es el mensaje de hoy. Ahora yo le invito y le animo, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas, Dios nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo.
Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias por tu palabra, Padre amado, de bendición y de edificación para nuestra vida. Porque hoy comprendemos que somos un cuerpo, Padre amado. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Padre amado. Y sabemos que la cabeza es Cristo, Padre amado. Hoy comprendemos, Padre amado, que si la cabeza está bien, la cabeza es la congregación, el pastor, el apóstol, quien fuera el siervo que tú pusiste, Padre amado, la iglesia va a estar bien, Padre amado. Y también sabemos que tenemos que ser unidos, Padre amado, así como estuvieron unidos los apóstoles en su momento, Padre amado, y tú derramaste de tu gloria y tu poder. Ellos vieron la gloria, Padre amado, en la tierra. Así nosotros queremos ver hoy, Padre amado, tu gloria y tu poder, pero también comprendemos también que tenemos que ser unos, Padre amado, en ti, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Somos los representantes de Cristo en la tierra, Padre amado. Tenemos que orar más unánimemente, Padre amado, así como pasó en noche de Pentecostés, Padre Celestial. También sabemos que tú nos expusiste, Padre amado, a los siervos por algo, Padre amado, para que ellos nos dirijan, para que podamos tomar esos consejos, Padre amado. Y hoy comprendemos y aceptamos, Padre amado, a los siervos que tú nos pusiste. Si son siervos tuyos, Padre amado, sabemos, Padre Celestial, que si confiamos en ti vamos a tener la victoria segura. Sabemos también, Padre amado, que si seguimos orando fervientemente, pronto vamos a ver tu gloria, Padre amado, en lo que el hombre dijo que es imposible. Ahí va a entrar tu mano de poder, Padre Celestial, porque para ti no hay nada imposible. También, Padre amado, yo te pido por la familia de mi hermana Patricia Rivarola, que ella pidió oración por su familia. Yo sé, Padre amado, que tú le vas a estar respondiendo, Padre Celestial, porque tu palabra dice que lo que creemos en ti, Padre amado, no vamos a ser avergonzados. Yo sé que pronto ella va a poder decir: mi casa y yo servimos a Jehová, y yo lo creo, Padre amado. Yo declaro esa palabra, Padre Celestial, que ella y su casa van a ser salvos y van a estar sirviéndote prontamente. Yo te doy gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Le doy las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner esta palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que comprendamos que somos un cuerpo en Cristo Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo. Que no andemos más en el nombre del hombre, en el nombre de algún siervo, sino en el nombre de Jesús, para que podamos ver la gloria de Dios, que podamos ver lo imposible, porque para el hombre es imposible, pero para Dios no. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús se sanan los enfermos, se echa fuera demonio y podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida y en la de los demás. También a mi hermana Patricia Rivarola la aliento para que siga orando fervientemente. ¿Por qué? Porque pronto está tu milagro, pronto el Señor va a hacer lo imposible. ¿Por qué? Porque el Señor dejó escrito que si uno cree va a ser salvo él y toda su familia. Y yo te animo y te invito, hermana, que tú profetices que tu casa y tú vas a estar sirviendo al Señor prontamente. Por eso le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.